Ok, pues bienvenidas. Estamos ya en el sexto espacio, ahora sí, el sexto espacio abierto para el aprendizaje de esta semana 3, correspondiente al módulo 4, titulado Textos y Visiones del Mundo. Estamos viendo la unidad 3, en la que se titula Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Decíamos en el espacio anterior que la literatura como una forma de reflejar la realidad de una sociedad, es decir, lo que observa el autor en su contexto, qué es lo que está pasando en su sociedad, qué situaciones podemos encontrar eh, parecidas a nuestra sociedad cuando nosotros leemos y comparamos con lo que nosotros vivimos, observamos en nuestra sociedad, podemos darnos cuenta si hay situaciones parecidas o no, como lo están realizando en su actividad integradora 5, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve precisamente para que, como su nombre lo dice, conocer y comprender mi mundo. Es decir, ¿por qué podemos entender de dónde nos vienen todos esos vicios, esos comportamientos, esas creencias, esos mitos que vivimos en nuestra sociedad? ¿Desde dónde, verdad? Cuando ahora que leemos en la comedia Las nubes, nos vamos dando cuenta cómo hay situaciones, en efecto, que son parecidas a nuestra sociedad. Claro, el contexto cambia, ya no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, desde las construcciones, la forma de hablar, la forma de escribir, eh, la forma de vestir incluso, ¿no? Ha cambiado mucho. Pero las situaciones, los comportamientos de los seres humanos, encontramos que hay mucho parecido. Y de esa manera podemos comprender nuestro mundo, es decir, por qué actuamos de cierta forma, desde dónde nos viene, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener como propósito en estas actividades, Integradora 5 y el foro Aprendiendo. Bueno, también en el foro Aprendiendo tienen que participar, comentar qué de parecido encuentran precisamente en los textos que han leído con su propia vida, qué emociones les han despertado, qué enfoques u opinión les merece ahora la situación que están viviendo en comparación con otros mundos, otras situaciones que hemos leído, ¿no? Por ejemplo, cómo era el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz, cómo era el contexto de Rubén Darío, de Juan Ruiz de Alarcón, cómo era el contexto de Nezahualcóyotl. Ya vimos también literatura indígena desde hace más de 500 años, ¿verdad? Leímos también textos del siglo XX y XIX y XX, perdón, con Frankenstein y Leonora Carrington. Entonces nos vamos dando cuenta cómo hay situaciones, cuál es el sentido de vida de los personajes que tiene que ver con los autores, ¿verdad? Finalmente es la vida de ellas mismas, en el caso de las autoras que leímos, pero disfrazadas o relatadas a través de un personaje o varios personajes. Entonces, eh, de esa manera podemos ir comprendiendo cómo somos ahora, qué sentimientos, emociones podemos encontrar, comportamientos, actitudes, eh, formas de ser de las personas respecto a mundos anteriores, a sociedades anteriores. Y todavía en esta actividad 5 vamos a regresar todavía siglos más atrás, ¿no? Con los griegos en el siglo V. Ahí van a ver ustedes cómo tantos años han pasado y pareciera que fue ayer lo que estamos leyendo, lo que está pasando en la comedia de las nubes. Incluso ustedes podrán darse cuenta, podrán reflejarse a lo mejor en alguno de los personajes, ¿no? Y preguntarse, ¿cómo soy yo como hijo? ¿Cómo me comporto con mis padres, ¿no? Independientemente de la formación o la educación que me han dado hoy, que soy adulto, que soy padre, que soy madre, que tengo ya una responsabilidad de un hogar, de un matrimonio, ¿cómo soy a pesar de ello?
cómo es mi comportamiento con mis padres, ¿no? Y yo misma, como hablando de otros temas que también encontramos en la comedia, cómo manejo mi economía, cómo manejo las críticas sociales, ¿no? Cómo observo dentro de la literatura esos elementos lúdicos que me hacen distraerme y reír en una obra y a pesar de ello aprender, ¿verdad? Entonces, un poquito ese es o más bien mucho, el propósito que tenemos con esta unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Bien, entonces en esta sesión, que ya va siendo como que la última respecto a los aprendizajes o los elementos de análisis que vamos a conocer dentro de la literatura o para aprender a elaborar un análisis de un texto literario, ¿de acuerdo? Porque ya la semana 4, ahí ya va a ser para integrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas 3 semanas. Por ello es que pongamos mucha atención que vamos a analizar esta semana. Miren, tenemos como temas a tratar, darles la bienvenida, lo acabo de hacer, también por ahí me faltó, bueno, más bien no les he dado la bienvenida, ¿verdad? De manera personal, tenemos a María Dolores, bienvenida, Lupita Adriana, Azucena y América Selene. Bienvenidas, y conforme se vayan integrando sus compañeros, vamos a darles la bienvenida. Después vamos a reforzar un poquito cuál es el propósito de esta unidad 3, aunque lo acabamos un poquito de mencionar. Vamos a repasar la paráfrasis, la cita textual, porque les falló muchísimo en la actividad 3 con cómo tomar una cita textual de un autor y además darle el crédito. Entonces vamos a repasar esa parte. También las referencias, que todavía les está fallando un poquito. Ya menos con las aportaciones que han dado y que los comentarios que les he hecho han ido mejorando. Ya nada más es un poquito la colocación, el orden de la colocación de los datos. Ahorita vamos a ver también la actividad integradora 6, cómo están participando, qué están opinando respecto a la experiencia estética, a las literaturas emergentes, qué les parecen los sitios de internet que estamos analizando y qué tanto podemos considerar literatura o no esos sitios. También ver un poquito qué están opinando acerca de la experiencia estética y hablar un poquito precisamente de esta experiencia estética. ¿Qué aprendiste al final, en las conclusiones, con una pregunta, ya saben, para que podamos ir autoevaluándonos qué logramos aprender? Al final, bueno, la despedida y algunas recomendaciones o comentarios, sobre todo respecto a la semana de receso académico que vamos a tener, ¿de acuerdo? Para que no quede duda. Bien, entonces vamos a iniciar. El propósito, más que de esta unidad, es en general, de todo el módulo, ha sido analizar textos literarios que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por los autores y sus personajes en contextos determinados con el fin de reflexionar sobre el entorno actual, ¿no? O sea, finalmente hacemos este análisis literario para poder tener nosotros una propia opinión sobre digamos, la intención comunicativa del autor, o sea, qué nos ha querido expresar, ya sea a través de una poesía, un cuento, una novela, una comedia, a través de ese lenguaje literario. O sea, después de todo, analizar todos los elementos, podemos entonces tener ya una propia opinión, ¿verdad? Y hacer una crítica literaria, evaluar la, la calidad literaria del texto, pero también expresar qué tanto de parecido encontramos sobre nuestro entorno actual, ¿de acuerdo? Y sobre todo, también vivir una experiencia estética, por supuesto,
Muchos leemos para distraernos un poquito, otros para buscar una información objetiva sobre otros mundos, otras sociedades, otras formas de pensar, incluso otras religiones, otras culturas, otras formas de gobierno, en fin, ¿no? Cuando los autores retoman o elaboran un texto con un lenguaje de manera objetiva o denotativa, casi casi científica, entonces es donde podemos encontrar ese conocimiento. Pero cuando el autor mezcla esa realidad, esa objetividad con elementos ficticios, ya saben, que es una construcción creada por el autor a través de su imaginación, y entonces hace esa mezcla de ficción y realidad, bueno, ahí estaríamos ya entrando en la ficción, y aún así podemos disfrutar una obra, ¿no? Por ejemplo, las películas, ustedes han visto películas de ciencia ficción o de héroes, ¿no? Como los Avengers, eh, y sabemos muy bien que no, que lo que pasa en esas películas no es real. Sin embargo, lo disfrutamos, o sea, en ese momento que estamos frente a la pantalla en el cine, sobre todo, disfrutamos la obra y nos metemos a la obra, entramos, digamos, al juego del autor, ¿no? Del director, de la producción, de todo lo que vemos ahí, los efectos especiales y todo, y nos emociona, ¿no? Y nos lo creemos, incluso queremos ser casi, casi esos héroes que están ahí, porque esa es la función, el objetivo de una obra literaria que muchas veces es trasladada al cine, pero la intención es conmover al autor, al lector, perdón, o al espectador cuando se trata de una película, de conmoverlo, de divertirlo, de distraerlo, de hacerlo consciente de una realidad, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo hace eso el autor a través del tipo de lenguaje, a través del uso de la ficción, a través de, de armar una historia que conlleva los elementos, ya saben, bueno, en la literatura tradicional, en lo que vamos a discernir también, tenemos esa idea de cuando leemos un texto en un libro convencional o un libro tradicional o literatura tradicional, sabemos que un texto literario tiene una introducción donde se plantea un conflicto o un problema a resolver, después el desarrollo donde a través de las acciones de los personajes y situaciones que suceden, se va disolviendo ese nudo y al final llega un desenlace, ¿no? Entonces tenemos esa idea de que es literatura. Sin embargo, ahora están emergiendo nuevas formas de literatura donde, a ver dónde está la introducción y el desarrollo y de pronto ya no la encontramos. Sin embargo, podemos eh, disfrutar, podemos sentir esa experiencia estética, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en un ratito más. Pero bueno, sí va quedando claro que el propósito final de este módulo es que ustedes aprendan a analizar textos literarios para conocer esas visiones de los autores, es a través de sus propios valores, de su propia ideología, de lo que ellos nos quieren expresar, ¿verdad? Y a través de esos elementos de análisis que son los personajes, repetimos el tiempo, el espacio, las acciones, el argumento, el tema, eh, el contexto, ¿no? También retoma elementos de su contexto, muchas veces para introducirlo en sus obras. Y esto nos va a hacer reflexionar, formarnos una opinión, ver un panorama más amplio del mundo, de lo que nosotros tenemos, a veces tenemos nuestra mente muy cuadrada, mm, muy centrada en una ideología, pero cuando conocemos otros mundos, otras situaciones de otros países, de otros personajes o de los autores a través de los personajes, vamos ampliando nuestro panorama, vamos ampliando nuestro conocimiento de muchas culturas y de muchas situaciones que nos llevan a un conocimiento. Y aparte de mejorar el lenguaje y muchos beneficios que nos da la literatura,
que vamos a ver más adelante. Bueno, hasta ahorita hay alguna opinión, algún comentario, alguna situación que quieran comentar. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidas. Me parece que no hay comentarios, de acuerdo. Todo bien, ok. Entonces vamos a pasar al tema de la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Bien, es un recurso intelectual que consiste en expresar un mensaje determinado con nuestras propias palabras para facilitar su comprensión. De hecho, es lo que normalmente hacemos, ¿no? Cuando queremos desarrollar un tema en una actividad, en una tarea, leemos, interpretamos y expresamos con nuestras palabras, ¿verdad? Esa es la paráfrasis. Por ejemplo, en un mensaje, y casi siempre cuando leemos un refrán, le damos otra connotación, como lo que vimos, ¿no? Dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Cómo expresarían ustedes con sus palabras esa interpretación que le dan a esta frase? No hay mal que por bien no venga. Comenten. Yo, por ejemplo, podría decir que cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede lograr algo positivo, o casi siempre viene algo positivo después, ¿no? Eso así yo lo interpreto y así lo expreso con mis palabras. Pero ustedes, ¿cómo entenderían esta frase? Coméntenme. ¿Cómo explicarían con sus palabras a otra persona qué significa este refrán? No hay mal que por bien no venga. Dice Dolores que en ocasiones las malas cosas no siempre duran. Al final todo se soluciona, en efecto. Dice Lupita que no pasa nada si hay un horror, podemos aprender de eso también. Horror o error. Que no pasa nada si hay un error, ¿verdad? Creo que no. Ajá, correcto. Si no hay un error, podemos aprender de eso también, en efecto. Incluso podríamos a lo mejor retroalimentar con otro refrán que diría, después de la tormenta viene la calma, ¿no? O alguna otra parecida. Cuando pasa algo malo, dice Azucena, siempre vendrán cosas buenas, en efecto. Vean cómo cada una de ustedes lo interpreta de diferente manera, de acuerdo a cómo lo comprende, cómo lo interpreta, ¿verdad? Y a veces adelantándonos o reconstruyendo la paráfrasis, podemos, ¿cómo les diría? Atrevernos a mencionar algo más, pero sin salirnos del sentido de lo que realmente expresa este refrán, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es la paráfrasis. El interpretar o el expresar con nuestras palabras lo que leemos, lo que comprendemos. Para ello hay dos frases o dos tipos de paráfrasis. Una sencilla, digamos, normal, que se le llama mecánica, y la otra es como más elaborada, ¿no? Podemos atrevernos, como decía hace un momento, a mencionar algo más sin salir totalmente de lo que realmente es. O sea, no inventar más allá de lo que dice la frase, sino aventarnos sin caer en mentiras, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero en este caso las expresiones originales, en el caso de la paráfrasis mecánica, se reemplazan por otras más simples. Podemos utilizar sinónimos o términos más sencillos y su sintaxis sufre pocos cambios, es decir, las oraciones van normal, ¿no? Sin cambiar casi nada. Vamos a ver un ejemplo de una paráfrasis, de una frase original, como dice esta cita. Vean cómo coloco la cita entre comillas, porque quiere decir que esta es una frase de alguien más, ¿de acuerdo?
Dice, los dramaturgos se adelantan en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Entonces de pronto está así como, a ver, ¿qué me quiere decir? Como que más despacio, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un dramaturgo? ¿Qué son dinámicas creativas? Eh, ¿Qué es un público cautivo? ¿No? A veces no tenemos claro ese conocimiento. Bueno, pues podemos buscar en el diccionario y buscar, ya que lo entendemos, ya que lo interpretamos, entonces lo mencionamos conforme nosotros lo entendemos. Y quedaría así, por ejemplo, quienes escriben obras de teatro, es decir, los dramaturgos, se desarrollan sus métodos de creación literaria, en lo que eran las dinámicas creativas, con la certeza o de quienes gozan que les genera contar siempre con un mismo público, que es lo que era público cautivo. Vean cómo entonces podemos cambiar de una frase más compleja, más rebuscada, se pudiera decir, o muy elegante, podemos hacerlo como más sencillo, ¿no? Con palabras más claras y precisas, y entonces entendemos mejor. Repito, quienes escriben obras de teatro desarrollan sus métodos de creación literaria con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público. ¿Cómo explicaríamos nosotros todavía más sencillo, incluso para nosotros mismos, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo entiendo yo esta frase? Quienes escriban obras de teatro, o sea, sí, o sea, los que escriben novelas, comedias, pero en forma de obra de teatro. Ajá. Desarrollan sus métodos de creación, o sea, sus obras literarias, con la certeza o con la seguridad de que siempre van a contar con el mismo público, ¿no? Vean cómo yo ya le rebusqué otro poquito más para hacerlo más sencillo, para que como yo lo entiendo, como yo lo quiero explicar, para que quede más claro todavía, ¿no? Entonces así es lo que realmente vamos haciendo con todo lo que leemos, interpretamos, traducimos y explicamos con palabras nuestras más sencillas. Y aquí no estamos cometiendo plagio porque estamos transformando o traduciendo ese mensaje del autor a nuestras palabras. Entonces ahí no es necesario colocar comillas ni el crédito del autor, al menos en este momento, porque es nuestras palabras, es de nuestra creación. Incluso una paráfrasis constructiva podemos realizar también, es donde se hacen modificaciones más profundas al texto original. Se elabora con más libertad, cambiando palabras, el orden de oraciones y de las estructuras sintácticas, pero siempre, eso es lo más importante, mantener el sentido del texto base, es decir, no cambiar el verdadero significado, ¿de acuerdo? No cambiar, no decir una cosa que no dice, no, decir lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, aquí vamos a ver dónde entra el plus o lo que nosotros le queremos agregar sin salir del todo del texto original. Vamos a ver la frase, la misma que venimos trabajando. Los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Ahí ya vimos, ya sabemos, ahora sí tenemos ya más claro qué son los dramaturgos, qué son las dinámicas creativas, que este es un público cautivo, ¿no? Entonces ya ahora nos atrevemos a hacerlo todavía más complejo. Dice, a la hora de crear, quienes escriben obras de teatro poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Esta es que cuentan con un público cautivo que les da la confianza que necesitan para crear libremente. Entonces, ¿cuál sería aquí lo que construimos, lo que le agregamos como un plus a nuestra interpretación? Es esta parte, ¿no? Poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros.
En efecto, no lo dice el texto, pero tampoco es algo que no pueda ser cierto. Si estamos diciendo que los dramaturgos tienen ya un público cautivo, que escriban lo que escriban, van a contar con ese público, ¿no? Entonces nada más como que le, nos atrevemos un poquito más a expresar que incluso mucho más ventaja o más confianza o más público que un novelista, que un cuentista o que un poeta, ¿no? O sea, de otros géneros. Los dramaturgos siempre van a contar con ese público, escriban lo que escriban, a diferencia de otros autores a los que les llevan ventaja, ¿no? Poetas, eh, que dije cuentistas, novelistas, ¿no? A diferencia de los dramaturgos. Entonces, vean cómo le podemos agregar un poquito más de nuestra cosecha, pero sin salir del todo. O sea, no es algo que estamos inventando. Realmente eso es lo que quiere un poco decir la frase y podemos nosotros agregar de nuestra cosecha, pero sin salir del sentido real, ¿no? Es como, digamos, como que presumir más, ¿no? Como todavía echarle crema a nuestros tacos, en el caso de los dramaturgos, ¿no? Como decir, tenemos como si un dramaturgo dijera, yo tengo la ventaja de que siempre cuento con un público fiel, que me es fiel, y que escribe lo que escriba, me va a leer, a diferencia de otros, como poetas y novelistas y cuentistas, ¿no? Como todavía agregándole esa presunción, pero sin salir del verdadero significado. Esa es una paráfrasis constructiva. Espero que vaya quedando claro. ¿Hay alguna opinión, algún punto de vista hasta ahorita? Para pasar entonces bueno, seguimos sobre la paráfrasis. Finalmente, ¿cuáles son las funciones de la paráfrasis? A diferencia de las citas textuales, que vamos a ver ahorita cómo se redactan, al parafrasear, nunca se reproduce exactamente el texto base. Siempre debemos de expresar con otras palabras, con nuestras palabras, ¿de acuerdo? Porque si nosotros lo decimos tal cual, ya no es una paráfrasis, ya estaríamos cayendo en una cita textual. Entonces, vamos a ver ahorita cómo es una cita textual, pero otra función de la paráfrasis, decíamos, existe un proceso de interpretación y de traducción del contenido. Esto significa que los escritores, al expresar ideas de otros en sus propias palabras, quiere decir que se apropia del texto y le imprime su rasgo peculiar, su impronta, su estilo, su forma de escribir. Por ejemplo, ustedes sabrán ya cómo es su estilo, su, sus palabras favoritas para poder redactar, ¿no? En mi caso, si se dan cuenta, en las retroalimentaciones o en las presentaciones que hago o mi propia expresión, menciono mucho la frase en efecto, ¿no? Quiere decir que es cierto, que estoy de acuerdo, que apoyo la opinión, en fin, en efecto, ¿no? Entonces, ese es ya como mi estilo, como una de mis frases favoritas o mis palabras favoritas. Así ustedes cuando van redactando, van escribiendo, van imponiendo su estilo, su impronta, su rasgo peculiar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante cuando leemos un texto y me doy cuenta yo, ahora que he leído sus actividades, en efecto, cuando alguien escribe de su propia cosecha, cuando alguien traduce, interpreta y explica con sus palabras, porque también tienen ya sus palabras favoritas, sus frases y también sus faltas de ortografía, aunque han ido mejorando algunos, pero otros todavía continúan con las mismas. Y las mismas, ¿no? O los mismos errores, como dejar la coma separada de las palabras. Y digo, este es de fulanito de tal, porque ya sé que no ha cambiado esta forma de escribir. Entonces, ese es como que uno le va leyendo y va expresando,
ya de acuerdo a su propio estilo, su forma de ser, ¿de acuerdo? En la paráfrasis, el autor participa de la exposición de la idea, puesto que selecciona y sintetiza el texto de la manera que le es conveniente. Es como lo que hicieron en la actividad 4 con el texto ay, ¿cómo se llama? La autora del Carpio Obando, me acuerdo sus apellidos, donde leyeron algo de la lengua y sus comunidades, ¿no? Ustedes tenían que interpretar la importancia de la literatura para conservar las lenguas indígenas, ¿no? Entonces ahí lo que hicieron fue leer el texto y traducirlo a sus palabras. Lo interpretaron y dijeron, sí, es importante, sí, la literatura, como dice la autora, incluso le dieron su crédito ahí, este, es importante porque representa muchísimo de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra historia. Por ello es que es importantísimo. Y sí, la literatura participaría muchísimo para conservar esa lengua. Es decir, lo interpretaron con sus palabras y expresaron lo que la autora quiso decir en su investigación, en su artículo, ¿verdad? Carla Berenice, ya me acordé. Carla Berenice del Carpio Obando. Entonces, en efecto, cuando ustedes leen y escriben, lo interpretan lo que leyeron, ya se convierten en autores de esa construcción que ustedes realizan, tomando en cuenta obviamente lo que les conviene. Y es lo que hacemos generalmente, ¿no? Tiene la ventaja la paráfrasis de tomar de una cita solo lo que sirve a un texto. Entonces, de todo el artículo de Carla Berenice, yo tomé lo que me convenía para expresar, ¿no? Al final decían, y la solución que aporta la autora para este rescate o esta revitalización de las lenguas es responsabilidad de los maestros, ¿no? Y de los alumnos que una vez que conocen, una vez que saben cuál es la importancia de la literatura indígena, pues es papel de ellos conservarlas y fomentar el, el apoyo a la literatura indígena, ¿no? O sea, yo ya lo expresaron ustedes con sus palabras, lo interpretan y incluso aportan de su cosecha, sí, pero sin salir del sentido de lo que realmente está diciendo la autora con esa investigación. Y es lo que normalmente hacen cuando leen un libro, un texto, incluso un texto literario, es lo que obtienen, ¿no? Para obtener el tema, el argumento, van leyendo y obtienen, retoman la parte que necesitan, la parte que les conviene para expresar esa información que me hicieron y sirve para fundamentar su propia opinión, ¿de acuerdo? Facilita la comprensión de un texto complejo. Entonces, es un recurso muy útil para entender un documento. Como les decía, al principio la frase esta que leímos de los dramaturgos, cuando no sabemos qué significa esa palabra, pues acudimos al diccionario e incluso aprendemos nuevos vocablos, nuevos conceptos, ¿verdad? Y ya podemos expresar ya elegantemente dramaturgos en lugar de escritores de obras de teatro, ¿verdad? Y así vamos aprendiendo y vamos comprendiendo, interpretando y expresando con nuestras palabras determinada información. Esa es la paráfrasis. En cambio, la cita textual, ahí sí retomamos una frase de un libro, de un texto, de un autor, y lo tomamos para fundamentar nuestra opinión, para dar ejemplo de información que acabamos de dar, para lo que sea. Y ahí sí no hay interpretación, ahí sí lo expresamos con las palabras del autor. O sea, si hay interpretación primero de nosotros, ¿no? O sea, hay un contexto, explicamos de qué estamos hablando y para reforzar esa opinión retomamos una frase de un autor para dar ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no?
Esa es la cita textual. ¿Cómo se coloca? Decíamos, tal cual la frase, así con comas y puntos y como esté, tal cual. No le movemos ni un puntito, ni un acento, ni una coma. Pero en cambio, para expresar, para saber, para dar a conocer que es una cita textual, que no es mi información, sino de otro autor, y que yo la tomo prestada, entonces la coloco entre comillas, ¿no? De donde inicia la frase a donde acaba, se colocan entre comillas. Y al término de las comillas, entre paréntesis, se abre un paréntesis y se coloca el apellido del autor y el año y se cierra paréntesis. Esta parte es darle crédito al autor o incluso mencionarlo desde antes. Por ejemplo, vamos a ver esta cita. Yo empiezo hablando, expresando con mi opinión. Como ven, todas sus opiniones son importantes, ya que entre todos coadyuvaron a construir el conocimiento. Solo aportaría un punto. La experiencia estética, en opinión de Alberto Cajal, al decir en opinión de, ya le estoy dando el crédito al autor. Ya estoy diciendo que lo que voy a decir a continuación ya no es mío, sino de un autor el cual leí y del cual tomé esta frase prestada. Y vean, desde aquí comienza. La experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador. Y ahí cierro comillas. Ahí no hay interpretación, no hay traducción. Tomé la cita tal cual. Pero antes ya expliqué de qué estoy hablando, ¿no? De la experiencia estética en opinión de este autor. ¿Y por qué lo retomo y por qué no lo explico con mis palabras? Bueno, porque en mi opinión me gusta más cómo lo dice el autor. Me gusta esta frase que dice, cuando existe una participación emocional del experimentador. Es decir, ¿quién es el experimentador? El lector, ¿no? El que está leyendo la obra. Vean, aquí ya lo voy a parafrasear. Cuando el autor lee un texto y participa, es decir, se mete de lleno a la obra y, y se concentra y vive en lo que expresa el autor, está participando emocionalmente, ¿no? Pero en este caso el autor, en lugar de decirle lector o espectador, le llama experimentador. En efecto, el experimentador estético, se pudiera decir, porque estamos hablando de experiencia estética. Entonces, el experimentador es el lector, ¿verdad? Entonces, por esa parte me gusta cómo lo expresa porque sale de lo común y además está diciendo algo diferente a lo que hemos opinado otros, estoy aportando algo diferente, ¿no? Que algo de los demás compañeros. Entonces, por ese sentido, por ese motivo, decidí tomar esta cita textual, porque de otra manera lo explicaría yo con mis palabras, ¿no? Pero, como yo decidí tomar esta cita textual, pues la coloco entre comillas. Y de esta manera no cometo plagio, no estoy fusilándome o copiando o apropiándome de la información de otro porque le estoy dando su crédito. Y no conforme con eso, estoy aportando aquí la referencia completa, donde dice Cajal Alberto, es el autor, entre paréntesis el año 2021, después el título de la obra que se llama Experiencia Estética, después el sitio donde lo encontré se llama Linfeder y ahora sí viene la liga. Y todo esto ya es la referencia de esta cita textual que yo tomé prestada para apoyar mi opinión sobre la experiencia estética. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función de la cita textual. Fundamentar mi opinión basado en información de otros autores que son autoridades en el tema, por supuesto que tienen mayor valía porque son investigadores, porque son estudiosos de la lengua
o de la experiencia estética, que por supuesto, pues yo por eso tomo la cita textual para decir, no lo digo yo, lo dice este autor, ¿de acuerdo? Espero que vayan entendiendo cómo es la cita textual, la diferencia de la paráfrasis. Pero cuando usamos una cita textual, siempre debemos aportar, darle crédito al autor, porque si nosotros mencionamos esa cita, pero como si fuera nuestra propia opinión, ahí sí ya estaríamos cayendo en plagio, apropiándonos de una información que no es nuestra, ¿de acuerdo? Entonces sí es válido siempre utilizar citas textuales, pero siempre haciendo uso responsable de la información, darle su crédito adecuado o correspondiente al autor, ¿de acuerdo? Entonces sí quedó claro un poco la diferencia entre una paráfrasis y una cita textual. A ver, dice María Dolores, aún no entiendo muy bien cómo se pone la sangría en la referencia. Lo intenté poner en la actividad 5, pero no supe cómo. En efecto, yo les he querido, incluso en su retroalimentación, colocarles como ejemplo la referencia con la sangría francesa a partir de la segunda línea. Y no me lo ha permitido, en el Word, sí, ¿no? Incluso lo copio y lo pego, y no me lo respeta. O sea, la plataforma lo avienta, o sea, no me permite hacer el, el espacio o aplicar la sangría francesa, pero ahorita lo vamos a ver, cómo lo hacemos. Nada más recordarles ahorita, repito, el orden de colocar las referencias. Se coloca el nombre del autor, pero siempre iniciando por el apellido, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, Cajal Alberto. Antes, en el APA 7, se escribía nada más la primera inicial del nombre. Era Cajal A, ¿no? Pero ahora ya se escribe el nombre completo. Si son 5 autores o más, entonces se mencionan los 5 autores. Primero sus apellidos y después el nombre. Se coloca coma, después otro apellido y otro nombre, hasta 5 autores. Y después viene ahora sí, entre paréntesis, el año. Hay publicaciones que sí tienen el año o la fecha completa, ¿no? 20 de febrero de 2024. ¿Ok? Se coloca completa. Pero si no tiene año, o perdón, si no tiene año, ni mes, ni día, se coloca SF, S diagonal F entre paréntesis, quiere decir sin fecha, pero si tiene nada más el año, pues nada más el año, ¿de acuerdo? Entre paréntesis. Después, luego, después de los autores. No coloquen el año al final, es luego, después de los autores o del autor. Después del año, ahora sí viene el nombre del libro o del artículo, si es un periódico o si es una revista, eh, o si es una investigación, cómo se llama esa investigación o ese título de la obra. Y después viene la institución o el sitio o el blog, si es un libro impreso, la editorial. Y cuando es editorial también se coloca el país, ¿no? Pero cuando es nada más un libro digital, bueno, pues se coloca el sitio o el blog de donde lo obtuvimos, ¿de acuerdo? Y al final ahora sí viene el link o la URL o la dirección electrónica, que nada más representa la dirección de dónde lo podemos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, nos pasamos un poquito de página, regresamos, para que vean aquí, en efecto, en esta presentación sí me dejó, vean, colocar, la primera línea va al margen, ¿no? Al límite del margen de su página, de su hoja de Word. A partir de la segunda línea se deja este espacio que se le llama sangría francesa. ¿Cómo lo buscamos ahí en Word? Tiene arriba unas versalitas así hacia allá. Bueno, o sea, una B, digamos, inversa o acostadita, y
y ahí dice sangría francesa, ahí se le da, pero muchas veces tenemos que darle espacio desde la primera línea, marcar un espacio y después dejar la sangría francesa para que nos respete. Y a veces incluso abre más el espacio, bueno, le corregimos el espacio entre líneas para que sea una sencillo, ¿no? No más de un margen, sino sencillito. Y a partir de la tercera, las líneas que tenga su cita, su referencia, van después de una sangría francesa. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita vamos a ver. Les decía que arriba en la barra de herramientas de Word dice sangría francesa. Ahí es donde se le da clic y automáticamente la palabra va dejando la línea, va dejando ese espacio. Cuando se termina una referencia, también se le deja un espacio y se vuelve a iniciar el límite por el apellido. Y acuérdense que también se ordenan las referencias por orden alfabético de los apellidos del autor. ¿Vale? Y cuando ustedes tengan ya el resultado de dejar cada espacio después de cada referencia y dejar una sangría, van a ver cómo tiene una mejor imagen y mayor localización cuando tienen que consultar un autor, inmediatamente lo encuentra. ¿Por qué? Porque va en orden alfabético y además va bien separadito y no va todo revuelto así como muchos se les ocurrió en la página, en la diapositiva 11 de la actividad 3. Ahí fue una mezcla de todo, no se veía dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Entonces, debe llevar un orden para que le dé mejor imagen. ¿De acuerdo? ¿Sí va quedando claro? Bien, déjenme ver entonces cómo podemos hacer la sangría francesa. Déjenme compartir pantalla. Para que veamos. Vamos a ver esta frase. Aquí arriba donde está sus herramientas, vean donde dice adelantito de correspondencia. Si lo observan, lo hago más grandecito. Si aquí dice disminuir sangría o aumentar sangría. Estas son las sangrías francesas, ¿no? Por decir, aquí en esta frase colocamos el cursor y le ponemos sangría francesa. Si vieron, se pasó todo el párrafo. Le damos otro y todavía deja más espacio. Entonces, lo que queremos nada más es a partir de la segunda línea. Entonces, lo que yo hago varias pruebas, digamos, a partir de la segunda, le doy sangría, me coloco otra vez en la primera línea, le doy espacio y ahí coloco la sangría francesa, ¿de acuerdo? Entonces, ya que coloqué la sangría, ya le quito espacios, le pongo sencillo, pero 0 y aceptar. ¿Ya viste? O sea, dejamos un espacio, otra vez repetimos, dejamos un espacio, colocamos el cursor a partir de la segunda línea y le damos sangría francesa. ¿Y ya viste cómo se recorrió? Ahora, ya para juntar todo el texto, entonces ya quitamos donde dice interlineado o opciones de interlineado, le quitamos el, el espaciado y el interlineado lo dejamos en sencillo y ya se coloca. ¿De acuerdo?
Entonces, no sé si queda claro. Pruébenle, búsquenle varias opciones aquí en su, pero está en esta barra de herramientas, su sangría. Si queremos quitarle más, bueno, colocamos el cursor acá y al contrario, le damos clic izquierdo y se disminuye más la sangría. O le queremos dar más espacio todavía, le damos otro clic y se va recorriendo. Y así más o menos queda su eh, referencia, ¿no? Vamos a suponer que vamos a colocar otra referencia. Inicia también, le dejamos espacio, inicia al límite del margen y vean cómo queda. Y entonces ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Pongamos que este autor se apellida Roosevelt y está en orden alfabético porque es más, va primero la H que la R, ¿verdad? Y así van a ir ordenando sus referencias de manera, ¿qué les dije? Alfabética. Van dejando espacio de referencia en referencia, pero cada referencia tiene su sangría francesa a partir de la segunda, tercera, cuarta línea. ¿Sí? ¿Está quedando más claro? Ok, bien. Entonces ya quedó más clarito. Perfecto. Bien, entonces, hasta ahorita ya quedó claro cuál es la diferencia entre una paráfrasis, una cita textual, para qué sirven, cómo se colocan, y que todas, ya sea paráfrasis o sea cita textual, debemos colocar las referencias, ¿de acuerdo? Es decir, si yo doy una opinión, de cualquier tema, ¿no? Yo opino que la experiencia estética eh, la leí, la investigué y quiero explicar desde qué es la estética. Bueno, es una rama de la filosofía que es el estudio de la belleza, del arte, ta, ta, ta. Bueno, yo estoy dando mi opinión con mis palabras, porque yo lo leí así, pero, y obviamente no lleva comillas, pero al final de mi mensaje debo aportar la referencia de dónde obtuve yo esa información, a pesar de que la haya expresado con mis palabras. ¿Por qué? Porque si yo quiero, como lectora, quiero ampliar esa información o verificar o comprobar que lo que tú estás afirmando, pues entonces lo dice en el texto, claro, ya es una interpretación mía, pero aún así debo decir de dónde me, me documenté, de dónde me informé, de qué autor estoy hablando para expresar que la experiencia estética se refiere a esto y esto, o por qué afirmo yo que tiene que ver con emociones, por ejemplo, ¿no? La mayoría de ustedes están opinando que la experiencia estética es una emoción que sentimos cuando leemos, ¿ok? Pero ¿de dónde afirmamos? ¿De dónde sacamos esa opinión? ¿De acuerdo? Entonces siempre es bien importante, aunque sea opinión, aunque sea paráfrasis, aportar la liga o perdón, la referencia de la información que estamos aportando. ¿De acuerdo? Bien. Después dice aquí, actividad 6. Es un tipo foro en el que deben, o ya están participando, aunque son pocos todavía. Dice literatura actual y experiencias estéticas. La literatura como forma artística de expresión oral o escrita. Acuérdense siempre que literatura es un arte, es una forma de expresión artística, ya sea de manera oral o escrita, que busca generar en nosotros una vivencia agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada al disfrute del arte. Entonces, quiere decir que la experiencia estética la encontramos no solo en la literatura, ¿verdad? Sino en cualquier forma de arte.
¿Qué busca? Pues experimentar, bueno, que nosotros experimentemos esas sensaciones, esas emociones a través de la lectura o de la observación de alguna obra de pintura, fotografía, grabado, etcétera. Entonces, ¿qué van a realizar? Van a participar con sus comentarios en este foro, van a fomentar, van a generar el diálogo, a provocar el diálogo entre ustedes para que aporten entre todos mayor información sobre las nuevas formas de literatura que causan que nos replanteemos la idea de literatura, sus alcances, sus límites. ¿Quién puede hacer literatura? También. ¿Cualquiera puede hacer literatura? Y sobre todo, qué es literatura y qué no lo es. Entonces, en esta actividad ustedes van a analizar también 2 sitios de Internet que son propuestas literarias actuales para observar las diferencias entre experiencias estéticas que propician estas formas emergentes y las propiciadas por los textos convencionales o los tradicionales que venimos leyendo. Ahora, deben considerar que deben participar al menos 5 veces en el foro, así que organicen muy bien su tiempo, su espacio, para que yo sé que trabajan, tienen muchas actividades y probablemente no participen de lunes a viernes, sino entre sábado y domingo. Ahí ya se rompe un poquito el propósito, que es que todos lean los mensajes de todos. Pero si algunos ya concluyeron el viernes, ya dieron su conclusión y ya cerraron su foro, ya no van a entrar, ¿verdad? Sábado y domingo ya no van a entrar porque ya terminó. Entonces ya no hay oportunidad de que lean a los que están participando o que opinen, ¿no? Entonces ahí por eso se rompe un poquito el propósito. Pero bueno, sabiendo de la necesidad de su trabajo, sus actividades, lo que sea, pues entonces no queda de otra más que realmente participen sábado y domingo, pero sí les pido que lean la opinión de sus demás compañeros, aunque ya hayan concluido, lean la opinión de todos para que tengan todavía más clara la idea, la opinión de los demás y vayan formando su propia opinión sobre los temas que vamos a tratar, que es la experiencia estética. Pero también a algunos no les ha quedado claro y dicen, a ver, es que, ¿cómo experiencia? O sea, ¿qué se refiere a experiencia? Y pues que yo he leído los textos y no siento nada, no he vivido ninguna experiencia estética. Bueno, hemos de saber que también tiene sus, eh, digamos, sus condiciones, ¿no? Para que algunos puedan vivir una experiencia estética, ya sea a través de la literatura o de otro tipo de arte, y otros que no. ¿A qué se debe? ¿Qué determina que, les hacía yo una pregunta en uno de los comentarios, qué es lo que determina que unos sí vivan una experiencia estética y otros no? Bueno, tiene muchos factores o elementos que tienen que ver, ¿no? Pero primero que nos quede bien claro qué es una experiencia estética. Bueno, aquí les voy a dar la opinión de Heshmat Saram en su artículo de los 5 elementos clave de la experiencia estética. ¿De acuerdo? Entonces él dice que se refiere la experiencia estética a la apreciación de los objetos estéticos, es decir, bellos, ¿no? Y el placer resultante. La vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida. Entonces vayan viendo cómo no nada más es algo así como algo especial o específico para el arte o la literatura, ¿no? Sino desde nuestra vida, ¿qué es la vida estética? Bueno, tener un interés genuino en todos los detalles de la vida. Podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, el autor propone
¿Dónde encontramos en qué elementos eh, o actitudes estos ejemplos de experiencia estética? Bueno, la belleza y el juicio, ¿no? Es decir, el interés en la experiencia solo porque sí. Apreciamos las cosas hermosas no solo por sus propósitos prácticos o de utilidad, sino también por lo que son en sí mismas. Por ahí a veces comentan, ay, ¿cómo te puede gustar esto? ¿No? Ay, a mí no me parece bello, no me parece, ¿por qué guardas esto? Bueno, es nada más porque sí, o sea, no le buscamos una utilidad o algo que sea práctico, sino que, no sé si les ha pasado, incluso una taza de cerámica, por ejemplo, nos puede parecer bello, ¿no? O como ejemplo acá dice, a menudo vemos o vamos a jardines botánicos o vamos a una actuación musical con la expectativa de experimentar una elevación emocional, ¿no? Y sí, vean cómo vamos a un concierto de un artista que nos gusta y salimos, pero sí, soñadas, súper emocionadas por ese disfrute, por esa experiencia estética. Miramos una pintura para disfrutar de su belleza, sin embargo, es difícil separar el contenido de una obra de arte de su forma. Lo que es hermoso parece interesante, bueno y útil. Y otros por eso dicen, no, es que no, ¿esto para qué sirve? Esto no es bello, esto no puede ser estético si no me sirve, ¿no? Entonces cuando le damos ese valor material a veces, en lugar de esa sensación, esa emoción que nos despierta. Otro ejemplo es cuando relacionamos belleza y juicio. El gusto estético está enraizado en un contexto cultural más amplio. Las personas, por ejemplo, cuando las personas confían en sus redes sociales para hacer juicios de algo que está bien, es decir, como que antes nos educaba la televisión, ahora nos educan las redes sociales, ¿no? Lo que hace la mayoría es lo que a veces nos parece como que está bien. Por ejemplo, antes las personas solían preferir a los hombres bien afeitados, pero hoy el gusto o la ideal estético de un hombre con barba es tomado en cuenta, ¿no? Es aceptado. Sobre todo un hombre árabe o un hombre extranjero, ¿no? Que tiene barba, pues ahora lo consideramos algo estético. Cuando antes era así como considerado como desaliñado, sucio, ¿no? Cuando tenía barba. Entonces, los juicios de belleza facial, belleza en la música y la ropa, por ejemplo, están influenciados por la presión de la conformidad social, ¿no? Por eso son como las modas que se dan, ¿no? Y entonces empezamos a copiar, a actuar como determinadas redes sociales porque son aceptados por todos, pero además nos produce placer, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos cambiando nuestra forma de ver la belleza o el juicio de cómo encontrar belleza en algo que antes no lo era, ahora sí, porque la mayoría lo acepta, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, relacionar la belleza de la simplicidad. Por ejemplo, cuantos más oyentes escuchan una pieza musical, más les gusta. Eso también sugiere que el placer estético puede depender de dominar satisfactoriamente el estímulo. Por ejemplo, podemos aprender a disfrutar la música clásica adquiriendo más conocimiento sobre ella. Por ejemplo, antes a mí también no me gustaba, ¿no? En la música clásica. Sin embargo, cuando investigué el contexto de Beethoven, uno de los compositores de música clásica muy reconocido, encuentro que él era sordo, ¿no? En su contexto. Y entonces me parece impactante, sorprendente cómo escribió esa música tan bella a pesar de él no escuchar. Entonces me llama la atención y lo empiezo a escuchar y más y más y más y ahora ya me gusta, ¿no? Entonces un poco relacionar la belleza con la simplicidad.
Y podemos lograr, como les decía, ¿qué determina que alguien viva una experiencia estética y otros no? Por ejemplo, en el caso de la música, bueno, escuchándolo mucho, muchas veces, ¿no? Se va creando, se va formando el hábito de escuchar buena música. Otro ejemplo de cómo se aprecia la belleza es, o la estética, es, por ejemplo, en el ambiente. Parte de lo que determina el ambiente o la atmósfera son las interacciones humanas. Por ejemplo, si ustedes acuden a un centro comercial, a mí me pasó hace poco con Opel, una autoservicio, bueno, más bien un súper, donde antes entraba normal, sin en cambio ahora hay un cambio. Desde que entro, hay alguien que está en la puerta y saluda, ¿no? Buenas tardes, bienvenido, adelante. Un empleado con cordialidad, con respeto, con sonrisa, ¿no? Y entonces te causa cierto placer el escuchar que te están dando una atención. Pero vas pasando y el empleado que te encuentres te saluda, te da la bienvenida, pero aparte entras y ves todo en orden, ¿no? Los productos los puedes tocar, los puedes ver, puedes incluso imaginarte cómo se vería tu sala con esa sala que está ahí, eh, esos adornos, ¿no? De floreros, portarretratos, en fin, que causa un ambiente de hogar y dices, ay, me encantaría una casa así, una sala así, un mueble así, ¿no? Pero aparte hay una musiquita, ¿no? Agradable y todos te van saludando en un ambiente cálido, acogedor, como se indica también en el tono de voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal accesible de los trabajadores. Entonces, todo eso determina un ambiente agradable, algo que tiene que ver con ese placer estético. Y más los que somos compradores compulsivos, acudimos a ese tipo de ambientes, invariablemente compramos algo, ¿verdad? Aparte porque somos compradores. Pero bueno, por último, el ser conmovido por la belleza. El placer estético motiva experiencias prolongadas y repetidas. Nunca te cansas de ver, por ejemplo, una hermosa puesta de sol. Tendemos a proteger o a comprar cosas con un atractivo estético o tratamos de mantener su valor estético. Nos asombramos al estar en la naturaleza o disfrutar de un gran arte, o de una música, un excelente rendimiento, eh, de una película que te gusta, podrías volverla a ver muchas veces, ¿no? Porque encontramos esa conmoción por algo que nos agrada, que nos hizo experimentar una sensación que queremos repetir y repetir y repetir, ¿no? El atardecer, por ejemplo, ahora que vamos a estar de vacaciones o receso académico, algunos seguramente se van a ir a la playa, entonces van a disfrutar ese atardecer, esas playas, esas olas, el olor del mar, o sea, esa experiencia que nos da una sensación de ya hasta ni querer regresar al trabajo ni a la casa, ¿verdad? Entonces nos causa ese placer porque nos conmueve. Entonces, como ven, todo este tipo de ejemplos de elementos clave de la experiencia estética nos puede dar una idea de que no nada más en la literatura o en el arte podemos encontrar esa experiencia estética, sino, como dije al inicio, significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida. Pero cuando nos hacemos conscientes, ser consciente y prestar atención es un requisito para cualquier tipo de experiencia estética, sea cual sea su contenido. Entonces, es importante que ustedes puedan encontrar en las cosas, dice un dicho, en las cosas ordinarias que hacemos todos los días, incluso lavar los trastes, le encontremos ese sentido extraordinario que nos haga incluso disfrutar.
Entonces, el factor más importante para la estética cotidiana es la actitud típica que tomamos hacia ella. Una vez que los experimentamos con una actitud diferente, podemos descubrir sus valores estéticos ocultos. Esto significa aprender a apreciar las actividades mundanas de nuestra vida diaria y hacerlas extraordinarias. Les decía, por ejemplo, lavar los trastes seguramente a muchos, si no es que la mayoría, nos causa hasta una sensación desagradable, ¿no? El tener que lavarlos. Pero si ustedes le encuentran, por ejemplo, en mi caso, se me ocurrió ahorita, ¿no? Yo tengo mi fregadero de los trastes cerca de una ventana y cuando entra el sol en las mañanas, estoy lavando, el sol refleja las gotas del agua de la llave que están como partículas flotando, ¿no? Y aparte me brincan las gotitas muy suavecitas en la cara, como si fuera brisa, ¿no? Y es una sensación increíble. O sea, yo me concentro en las gotas, cómo salpica, como si fueran unos cohetes así en el cielo, ¿no? Que es cómo se explayan las luces, ¿no? Y algo así me imagino. Y cuando yo me doy cuenta en ese estar disfrutando, yo ya terminé de lavar los trastes, pero le encontré un placer estético, ¿me entienden? Diferente a lo que estoy haciendo. Entonces, el poder de la estética se puede utilizar para mejorar la calidad de vida. Nuestra preocupación por nuestra experiencia cotidiana a veces oculta el potencial estético de los objetos ordinarios y las actividades rutinarias. Entonces, repito, encontrarle esa extraordinariedad al ordinario puede mejorar nuestra calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, busquen, siempre intenten hacer algo de algo ordinario, algo que comúnmente hacemos, háganlo extraordinario y de esa manera podrán tener más sensibilidad para disfrutar, para experimentar, como valga la redundancia, la experiencia estética. ¿De acuerdo? Entonces, ya con ese conocimiento más amplio podemos opinar eh, quién puede vivir una experiencia estética y quién no, qué factores, qué elementos determinan que podamos disfrutar una obra literaria o no, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahorita, entonces es importante que participen, que den su opinión, retroalimenten a sus compañeros, pero también exprésenles diferente, ¿no? Por decir, compañero, estoy de acuerdo contigo, pero eh, te quiero ampliar la información. Mira, yo investigué en este, en esta información, en esta fuente, esto que opina tal autor, y me parece que un poco complementa la información que tú estás aportando. Muy atinada, por cierto, pero solamente te quiero complementar, ¿no? Entonces, darle algo más, algo, no nada más decir estoy de acuerdo contigo, sino darle una opinión más. ¿Algún comentario hasta aquí? Ya vamos cerrando. Si no, coméntenme rápidamente, ¿para qué nos sirve la paráfrasis y qué es una cita textual? Ya como concluyendo que vimos en esta sesión, qué es una paráfrasis, cómo se construye, cuáles son las funciones de la paráfrasis y una cita textual, para qué nos sirve, cómo la citamos, cómo la representamos y cómo tenemos que dar el crédito al autor dentro del texto, ¿no? A través de paréntesis con el apellido y el año. Y al final ya viene la referencia completa. A diferencia de la paráfrasis que no colocamos nada dentro del texto, pero al final del trabajo sí se coloca la referencia. ¿De acuerdo? A ver, déjenme asomar si hay alguna opinión. Por el momento no hay dudas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es una paráfrasis? Acuérdense que vimos el ejemplo del refrán
cómo interpretamos y cómo lo expresamos. Dice Dolores, nos sirve para interpretar con nuestras propias palabras, exacto, algún texto que tenga lenguaje denotativo o connotativo, exacto, ¿sí? Cualquier tipo de texto, incluso aplicando, acuérdense, nuestras estrategias de lectura, de ahí mismo podemos obtener las ideas principales y reconstruimos el conocimiento o la información que buscamos, pero con nuestras propias palabras. Esa es la paráfrasis. Si se Azucena, interpretamos un texto con nuestras propias palabras. En efecto, podemos interpretar, podemos traducir, podemos reconstruir, ¿verdad? Lo que aprendemos, lo que leímos, lo que investigamos, pero con nuestra propia forma de redactar, nuestro estilo, nuestras palabras favoritas, que tienen que darle obviamente una coherencia a la información que estamos dando. Dice América, podemos expresar las ideas del texto original con nuestras propias palabras. Así es. Y yo agregaría ahí, sin cambiar el sentido base, ¿de acuerdo? Es decir, no decir algo que no es o que no está diciendo la información allí, ¿de acuerdo? Sino lo que realmente es, pero con palabras más sencillas, ¿se acuerdan? Una paráfrasis mecánica es expresar con palabras más sencillas la información y una paráfrasis constructiva es donde nos atrevemos a expresar algo más, pero también sin salirse del texto. Dice María Dolores, la cita textual sirve para reforzar un texto con palabras exactas del autor. Así es, y se coloca siempre entre comillas. Bueno, hay varias formas de citar y todo depende, por ejemplo, si es un libro, si es una tesis, una investigación, o de acuerdo al... Si es una cita muy amplia, más de 10 líneas, entonces se colocan en, digamos, en medio de la hoja, de la cuartilla o de la página, con letra más pequeña y centrada, y a donde termina la cita, igual se pone entre comillas y entre paréntesis el nombre del autor, el apellido, y se continúa ya normal a nivel del margen y, y palabras ya normales o el tipo de letra, pero la cita se escribe como más pequeña. Cuando es una tesis, les dije, un libro, una investigación, pero cuando son citas breves de 2 a 3 líneas, pues dentro del mismo texto solamente cambia el colocarlo entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor y el año. Dice América, la cita textual es la idea principal exacta del autor o de algún texto originalmente. En efecto, y que nos sirve para fundamentar nuestra opinión, ¿verdad? Para apoyar esa información que estamos dando con la autoridad de otro autor que tiene toda la credibilidad suficiente, porque obviamente es un investigador, alguien que ya comprobó, que ya investigó y que lo que está afirmando es comprobable, ¿verdad? Por eso nos sirve a nosotros las citas textuales de otros autores que ya investigaron antes el tema. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya me dieron sus opiniones. Muchísimas gracias. Esperamos que la próxima sesión sea ya después de la... No, en efecto va a ser después de vacaciones, que es esta semana, a partir del 14 al 20 de abril. Eh, pero como cerramos este 13 domingo, sí es importante que dejen entregadas sus actividades y respondidos todos sus cuestionarios. Cuestionario de su asesora virtual, cuestionario de su módulo 4, cuestionario de actividades socioemocionales, los cuestionarios de las actividades formativas, su participación en el foro Aprendiendo y en el foro de actividad integradora 6 y por supuesto su actividad integradora 5.
¿de acuerdo? Todo eso deben dejar entregado antes del cierre del domingo, que es a las 11:55. Y ya, se van de receso. Nosotros como asesores sí podemos entregar sus calificaciones hasta regresando de vacaciones. Sin embargo, yo sí voy a calificar, aunque me lleve poquito más, pero para que ustedes tengan, sí pueden integrarse, sí pueden entrar a la página, a la plataforma, pueden revisar los recursos, pero ya no pueden entregar ninguna actividad porque se cierra la semana, ¿de acuerdo? Entonces, sí van a tener acceso a la plataforma durante esta semana para que ustedes vayan leyendo, repasando los recursos que necesitan, pero todas sus actividades por evaluarse tienen que ser entregadas a más tardar este domingo 13 a las 23:55. Y les recalco, les suplico que no dejen de responder sus cuestionarios, porque si no, no se habilitan los recursos de la semana 4, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden eso, por favor. Los que me deben actividades integradoras de semana 1 y 2 tienen hasta hoy a las 11:55 para comunicarse conmigo y explicarme y pedirme una extensión de tiempo. Recuerden que tienen derecho a 3 extensiones de tiempo que deben ser sobre causa de fuerza mayor, ¿de acuerdo? Entonces, les deseo muchísimo descanso, tranquilidad en estas vacaciones. Ojalá entreguen sus actividades para que ya descansen y no estén preocupados, ¿de acuerdo? Y yo les voy a entregar sus calificaciones para que revisen su portafolio de evidencias y estén tranquilos durante esta semana. Y nos estaremos viendo el lunes 20 o 21 de, de abril, retomando las actividades ya de la última semana, de semana 4, en el que estaremos viendo su proyecto integrador. Vayan repasando cuáles son los pasos de análisis que conocen, vayan leyendo qué es una historieta, investiguen en internet cuáles son sus elementos y cómo la pueden elaborar, porque su proyecto integrador van a tener que elaborar una historieta, ¿de acuerdo? Les adelanto, para que nos veamos el próximo miércoles, regresando de vacaciones, a su primer espacio abierto ya de la última semana, de semana 4. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana, un feliz descanso y nos estamos saludando la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Azucena, María Dolores, América Selene, Lupita Adriana y por ahí me falta nada más, ¿verdad? María Dolores, Azucena, América y Lupita Adriana. De acuerdo, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Cualquier cosa, estamos en el mensajero. Hasta pronto.